Hola, mi nombre es Mariana Castro y yo soy economista y negociadora internacional de la Universidad ICESI y junto con mi compañera Daniela estamos desarrollando un producto para una firma de abogados en Cali que consiste en prestar el servicio de asistencia legal virtual. Así es, mucho gusto. Yo soy Daniela Marmolejo, soy mercadóloga y publicista internacional, también de la Universidad ICESI. Como les contó Mari, estamos trabajando en este proyecto y hoy queremos hablar de todo ese contexto ético, moral y legal. Tenemos un caso súper interesante que hemos decidido traer pues como a colación y es el análisis ético y contextual del uso de la inteligencia artificial en la asistencia legal digital. Nuestro producto a desarrollar se llama Asís Veritas. En Colombia, gran parte de las personas no tienen una cultura de precaución, por lo que acuden, digamos, a esa asesoría legal o a un abogado cuando las consecuencias legales pues ya han surgido y ya se encuentran en situaciones pues problemáticas, costosas y pues que les quita la tranquilidad realmente a las personas. Entonces, de acuerdo pues a este problema, Asís Veritas propone una solución innovadora a través de una asistencia legal digital basada en inteligencia artificial, específicamente mediante un chatbot que ofrece atención 24/7. Sin embargo, su implementación plantea importantes desafíos éticos, legales y culturales que vamos a evaluar y analizar en este podcast. Correcto. Entonces, primero yo creo que hablemos un poquito de esas implicaciones legales. El uso de AIA en servicios legales plantea importantes interrogantes sobre la calidad y la precisión de la asesoría que se le da al usuario. La asistencia legal es un ámbito que requiere altos niveles de responsabilidad y, por supuesto, ética profesional, dado que cualquier error en la información brindada podría tener consecuencias pues muy serias para el usuario. Al delegar toda como esta responsabilidad en el chatbot, la tarea de brindar la asesoría legal, pues se corre un riesgo de que se generen respuestas incorrectas o sesgadas. Al final, esto pues puede afectar la confianza en el servicio que se está prestando y la percepción de los usuarios. Además, la falta de interacción humana en este servicio pues, puede aumentar la percepción de impersonalidad y disminuir la sensación de seguridad del cliente, especialmente en situaciones muy complejas donde la empatía y el juicio humano son fundamentales. Por otro lado, también analizamos que el manejo de datos personales es otro aspecto crucial en el desarrollo de este producto Asís Veritas. Los usuarios pues que consulten el chatbot probablemente compartirán información confidencial, lo que plantea riesgos sobre la privacidad y protección de sus datos. En Colombia tenemos la ley 1581 de 2012 que establece la normativa sobre el tratamiento de datos personales, por lo que es indispensable que Asís Veritas cumpla con estas regulaciones. Totalmente de acuerdo, Mari. Y además, el manejo de esta información debe ser completamente transparente, evitando usos indebidos y asegurando que solo se utilice para fines establecidos. Además, se debe considerar la necesidad de obtener el consentimiento, pues, informado del usuario que va a utilizar el servicio antes de recolectar y procesar los datos. Y yo pienso que acá hay un paso supremamente importante y es poder establecer esas políticas claras sobre el almacenamiento y manejo de los mismos datos, donde el cliente tenga completamente pues, transparencia e información de qué pasa con sus datos depositados. Bueno, Mari, hablando, otro punto que me parece súper importante, ¿tú cómo ves ese contexto cultural? Bueno, desde un enfoque cultural es importante reconocer la brecha digital existente en Colombia, ¿no? Si bien, pues Asís Veritas puede facilitar el acceso legal a quienes ya están inmersos en la tecnología y pues tienen el acceso a esto, podría también excluir a sectores de la población con menor acceso a Internet o menor alfabetización digital. Esto resalta la necesidad de implementar estrategias complementarias que permitan una inclusión efectiva y que no perpetúen desigualdades preexistentes. Entonces, pues para que esta solución sea verdaderamente inclusiva, es necesario considerar estrategias complementarias que permitan un acceso más equitativo, de pronto combinando la atención digital con opciones más tradicionales. Dani, ¿y tú cómo percibes que se ve la ética profesional y los valores democráticos? Bueno, en el ámbito legal, los profesionales tienen el deber de actuar con muchísima transparencia, responsabilidad e integralidad.
Si se va a implementar una solución automatizada como Asís Veritas, considero que es fundamental definir claramente el alcance del servicio que se prestaría en el chatbot y establecer pues unos criterios claros sobre cuándo es necesario escalar la consulta a un abogado profesional y especializado. De esta manera se garantiza que la herramienta sirva como primera orientación, o sea, como una primera fase, pero sin reemplazar la asesoría personalizada que un abogado puede proporcionar en casos complejos. También, pues porque el abogado realmente es el que genera la confianza al cliente y es lo que el cliente está esperando tener en el servicio. Asimismo, los desarrolladores de Asís Veritas tienen un deber ético muy importante de migrar como esos sesgos que pueda tener o surgir en el algoritmo, asegurando que la respuesta del chatbot sean imparciales y equitativas, claramente basada pues en datos muy precisos, evitando cualquier forma de discriminación que pueda surgir y evitando como esos sesgos. Realmente sí se debe trabajar muy bien en ese algoritmo pues para darle tranquilidad al cliente. También me parece muy importante resaltar la defensa de los valores democráticos, la cual pues implica ofrecer una justicia accesible y equitativa para todos, respetando los derechos fundamentales de todos los individuos. Así es, Veritas, lo vemos que tiene este potencial de contribuir a este objetivo al mejorar el acceso a la asesoría legal, pero su implementación debe ser cuidadosamente diseñada para alinearse con estos principios. Entonces, pues es necesario promover la transparencia en el funcionamiento del sistema, proporcionando información clara sobre cómo se generan las respuestas y estableciendo canales para que los usuarios puedan reportar posibles errores o inconformidades. Claro, además, pues no sé, como en medio de esta discusión me pregunto, ¿es moralmente ético basar una decisión jurídica en el análisis realizado pues por una inteligencia artificial, en este caso Vera? El uso de la inteligencia artificial en el ámbito jurídico, pues yo he visto que ha venido como creciendo exponencialmente en los últimos años. Grandes organizaciones ya utilizan inteligencia artificial. Obviamente, ¿esto qué permite? Agilizar procesos, reducir costos y aumentar la precisión en la toma de decisiones y la rapidez. Sin embargo, la pregunta sobre si es moralmente ético basar una decisión jurídica en el análisis de una inteligencia artificial plantea yo creo que importantes dilemas éticos que deben ser cuidadosamente considerados. Sí, por ejemplo, podemos tener ahí varios puntos en cuenta. Uno de ellos es quién es responsable frente a un error cometido. Otro de ellos, pues, como tú lo mencionabas anteriormente, es el sesgo y la discriminación que puede haber de patrones anteriores, que pues como es un machine learning, puede aprender de errores pasados. También la transparencia y la explicabilidad que tenga la inteligencia artificial frente a problemas complejos. También podemos resaltar el hecho de la autonomía profesional y la deshumanización que pueden implicar a los abogados y el acceso a la justicia y la democratización. Listo, por lo menos mira que me interesaba mucho, ahorita que los nombrabas, el tema de la autonomía profesional y la deshumanización. El uso excesivo de la inteligencia artificial para las decisiones jurídicas puede llevar a una deshumanización del proceso judicial, reduciendo pues ese rol tan importante que tienen los jueces y los abogados a meros ejecutores de resultados automatizados, que yo creo que pues claramente no es lo que, no es lo que se pretende. La justicia implica no solo la aplicación de normas legales, sino también la consideración de factores contextuales, el juicio moral y la interpretación de la ética, la interpretación en los casos puntuales. Aspectos en los que, pues obviamente la inteligencia artificial no puede sustituir un criterio humano y todavía está pues muy, como muy robótica. Esto podría limitar claramente la capacidad de los profesionales para evaluar cada caso de manera individual y completa y también de manera pues emocional y sentimental, porque ahí es un juego de varias cosas que todavía no se contemplan en la inteligencia artificial.
Sí, Dani, yo también pues resaltaría el hecho de la responsabilidad, de quién tiene la responsabilidad frente a un error, y esto es porque es una preocupación de la inteligencia artificial. Una decisión equivocada puede tener consecuencias muy graves, por ejemplo, afectando la vida, la libertad o incluso pues el patrimonio de las personas. Y a diferencia de los humanos, los sistemas de inteligencia artificial no tienen esta conciencia moral y no pueden ser considerados responsables de sus decisiones. Si una inteligencia artificial genera un análisis incorrecto que conduce a una decisión desfavorable, surge la pregunta de quién debería asumir la responsabilidad. ¿El programador que diseñó el sistema, el operador que lo implementó o el juez que confió en el análisis proporcionado por la inteligencia artificial? Y pues esta ambigüedad en la responsabilidad pone en riesgo la legitimidad de las decisiones que se basan en este tipo de tecnología. No, ahí mejor dicho, pues súper claro, pero a la vez súper complejo. Bueno, yo creo que hemos hablado de varios puntos, pero ¿qué consideras que de pronto nos falta mencionar como en esta conversación para tener en cuenta? Bueno, yo creo que resaltar el rol del abogado como guardián de este juicio humano, ya que pues, el sistema legal tiene como base la interpretación, análisis de contextos específicos y la empatía, aspectos que solo un ser humano puede proporcionar, aunque los algoritmos de la inteligencia artificial pueden ofrecer sugerencias, datos, análisis, carece de esta capacidad de interpretación moral y no puede evaluar factores subjetivos como la intención o las circunstancias atenuantes. Entonces aquí es donde la ética profesional del abogado entra en juego. Al recibir el análisis de una inteligencia artificial, él mismo debe evaluar la información con juicio crítico, tomando en cuenta el contexto del caso y las necesidades del cliente. Por ejemplo, si una herramienta de inteligencia artificial sugiere una estrategia legal basada en datos históricos, el abogado debe ser capaz de evaluar si dicha estrategia es adecuada y equitativa para el caso específico, considerando pues posibles implicaciones éticas. No, lo entiendo completamente y de acuerdo. Además, creo que también, pues, dentro de lo que hablábamos, estaba la evaluación del uso de la inteligencia artificial conforme a los principios éticos. Hay un criterio propio del profesional, o sea, en este caso del abogado, que es clave para garantizar que la tecnología no sustituya el análisis humano. Yo creo que un abogado ético no se limitaría solamente a seguir ciegamente las recomendaciones de una inteligencia artificial, sino que realmente tiene que hacer una verificación, su propio análisis, su propia validación de la información del caso pues que tenga. Esta responsabilidad implica cuestionar posibles errores o sesgos, asegurando que los análisis automatizados pues no afecten negativamente el proceso jurídico e implementando claramente su propia visión en ese proceso. De acuerdo contigo, o sea, el criterio propio del abogado se convierte en ese escudo protector de los derechos del cliente y de los principios de la justicia. Y a pesar de que la inteligencia artificial puede facilitar muchos procesos, la decisión final siempre debe ser evaluada bajo un juicio crítico que contemple los valores democráticos como la igualdad ante la ley y el acceso a una defensa justa. Por ejemplo, si una inteligencia artificial sugiere cerrar un caso rápidamente con un acuerdo, el abogado pues debe considerar si esta opción es realmente beneficiosa para su cliente a largo plazo, priorizando sus intereses por encima de la rapidez del proceso y pues la conveniencia que ofrece el análisis automático. De acuerdo. Y además que, pues claramente la responsabilidad ética y legal del abogado, pues es indispensable en el proceso. Esa responsabilidad ética no solo implica seguir un código de conducta profesional, sino que también evaluar continuamente si el uso de herramientas tecnológicas como la inteligencia artificial están siendo justos, imparciales, es seguro tomar decisiones en base claramente a estos análisis que realiza la IA para sus clientes. La ética profesional claramente le exige que el abogado tenga la capacidad de decidir cuándo utilizar o descartar un análisis de inteligencia artificial o de las nuevas tecnologías en función a su evaluación crítica. Esto incluye estar atentos a los posibles sesgos o fallos que lo mencionábamos anteriormente y considerar cómo estas fallas podrían pues afectar el resultado de un caso. Al final son muchas las personas implicadas y alta la responsabilidad de un abogado, de un juez al solo regirse por alguien.
Por ejemplo, pues el abogado detecta que un análisis de inteligencia artificial podría estar sesgado, contra determinados grupos, debe optar por enfoques alternativos para garantizar la justicia y la equidad en su defensa. Yo creo que esto es un caso muy interesante y tiene de largo como de ancho. Sin embargo, creo que tocamos puntos aquí muy importantes y yo creo que lo demás sería que nos comentaran qué les parece este caso y cómo es su opinión frente a los temas que hemos tocado. Muchísimas gracias. Muchas gracias.